A ver si me Ok, puedes ver. sí, perfecto. Ok, Perfecto. bueno, antes que nada, mi nombre es Emilio Pacheco, esto es para Show Sports, aunque bueno, técnicamente esto es mi página, pero voy a hacer lo posible para poder subir esto a la página de Facebook, por eso la pequeña introducción. Y el tema de hoy, junto a Brian Escamilla, es sobre los esports. Básicamente, qué son, cómo empezó los esports y tal vez una cuestión como de expectativas a nivel nacional. Bueno, antes que nada, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Emilio. Más bien, un placer por invitarme y en lo que pueda ayudarles con mucho gusto. Ok, Bueno, en principio, ¿qué se podría entender como un esport? ok. Los esports nacen de hacer competencias o crear competencias dentro de los videojuegos. Hay videojuegos que se han enfocado en lo que es el trabajar cooperativamente. Entonces, por medio del online, compiten entre diferentes servidores para poder crear sus propios juegos y así crear deportes virtuales. Esports como tal son deportes virtuales a través de los videojuegos. Digamos que es el mismo juego convertido en un deporte. Ok, mismos juegos, pero no necesariamente estos juegos son de temáticas deportivas como tal. El hecho de hacerlo competitivo y colaborativo se podría decir que es una de las formas para que para que estos juegos, mejor dicho, sean considerados como un esport o como un deporte como tal. Correcto. De hecho, si nos vamos a la historia, aunque los esports son muy del 2010 en adelante, siempre se Ujú, han hecho competencias de videojuegos. Cuando existían las máquinas arcade, ya ujú. existían competencias por lograr, ¿verdad? Lo que eran mejores tiempos o mejores marcas en puntos que generaban en los videojuegos. A raíz de esto, la Sí, era virtualización de juegos prácticamente, deportivos. Ajá, perdón, era prácticamente épico tener tus iniciales en las maquinitas estas. exactamente. Yo sé que tal vez es una época que vivieron más nuestros papás como tal, ¿verdad? Unos Claro. 40 años atrás, pero era la misma sensación de que estabas generando una marca personal y ese era tu deporte. Y bueno, eso es lo que se ha ido transmitiendo con el tiempo. Creo que igual los videojuegos, al adquirir juegos basados en deportes, han logrado que esta marca eSports crezca aún más, porque Ujú, los eSports, aunque están erradicados en todo tipo de videojuegos con marcas, ujú, sus fuertes son los juegos de disparos o los shooter games, los juegos de ujú. deportes como tal, como lo de FIFA, como lo de NBA, entre otros, y también los juegos competitivos de acción, como lo puede ser un League of Legends o lo puede ser un World of Warcraft. Ujú. Inclusive, hasta cierto punto, me parece que también llegan a ser competitivos los de lucha, entendiéndose como Mortal Kombat, Street Fighter, entre otros. Sí, no, de hecho, lamento no haberlo mencionado, pero los Ujú. arcades ya tenían los juegos de lucha y estos Bueno, juegos claro. han transmitido también los eSports en su tiempo. Recuerdo todavía el año antepasado, Nintendo todavía realizaba un torneo de lo que eran juegos para Nintendo 64. Y el Nintendo 64, aunque estuvo Mm, en muchas casas, también estuvo en arcades, porque era una máquina creada para poder trabajarse desde un arcade. Entonces, los Super Smash, que interesante. son juegos de peleas, sí, Ujú. los Super Smash, que son juegos de peleas, todavía se mantienen en torneos. Y es un juego súper viejo. Cierto, cierto, cierto. De hecho, yo no sabía bueno, hasta hace, como te digo, hace unos años sabía que el Super Smash iba hasta el 64. Pero bueno, a todo esto, ¿cómo empezó Brian en los videojuegos? Bueno, yo creo que como todos, comenzamos como un hobby, llegar a jugar después de la casa, leer sobre videojuegos, conocer un poco sobre historia además de los mismos videojuegos y bueno, llega al punto competitivo. Yo comencé en World of Warcraft sin mentir a los 10 años. Mi tío tenía una computadora que por dicha la época podía correr el videojuego, entonces me la prestaba para jugar. Y yo después de ahí compré una computadora cuando salí del cole en 2014
y con esa computadora Uh, empecé a conocer un poco más del videojuego. ujú, Para 2016 empecé a competir en arenas a nivel latinoamericano. Yo estuve en Paralel, que es una de las guilds que ha conseguido mejores récords en la expansión de Warlords of Draenor. Y digamos que ahí fue cuando ya me sentí parte del mundo de los eSports, porque ya no jugás solo para divertirte, sino jugás para crear marcas. De hecho, como tal, yo no jugaba en competitivo uno contra uno, sino en creación de marcas, en lo que era luchar dentro de dungeons y poder sacarlos lo más rápido posible o con la mayor parte de puntos. ok, sí, te soy honesto para efectos de juegos de roles y WoW y WoW y LOL. No soy tan diestro, aunque sí tengo más o menos cierta idea. Entonces, bueno, estás hablando de 2010 que empezaste. Sí, Y ¿cómo has sentido esa década de avance? Tal vez no solo a nivel tuyo, sino a nivel latinoamericano y a nivel inclusive nacional. ok. Como tal, yo creo que el país ha crecido en lo que es consumo de eSports. Antes Ujú, no existían los equipos de eSports, era algo muy extraño. Por ejemplo, yo he participado de algunos concursos en FIFA, más que todo a nivel nacional, y ya existen equipos organizados, como ujú. Gamecom y el Tech, por ejemplo, tiene su propio equipo de League of Legends, el cual tiene hasta marcas a nivel latinoamericano. Entonces, creo que del 2010 a hoy, lo que hemos empezado a hacer es profesionalizar el área. Por ejemplo, cuando yo entré a Paradigm, que fue en 2016 como tal, no era normal que uno tuviera horarios para entrar a jugar. Eso es algo que muchos dirán, bueno, qué extraño. Bueno, Ujú. para poder lograr las marcas teníamos que entrenar y teníamos que ir a hacer varias veces una dungeon con el fin de, en el momento que fuéramos a hacer la competencia, llegar al mejor punto, conocer exactamente todos los puntos, las habilidades que íbamos a tener que espelear, entre otras cosas. Entonces, esa es una cultura que ha empezado a desarrollarse en Latinoamérica. Creo que igual en el mundo, en 2018, los eSports llegaron a superar la marca de ingresos que la NBA. Entonces, eso ya indica Ok, que para todo el ok. mundo, sí, ya para todo el mundo es un cambio y empezamos a ver los videojuegos como un posible medio de ingresos y como un deporte, ¿verdad? Ujú. Inclusive al punto en el que no solo se hacen torneos a nivel internacional, como lo pueden ser los torneos de EA Sports, entre otras, este, sino también, em, sí, como una cuestión más allá de Latinoamérica, digo, más allá de Estados Unidos o más allá de Asia, sino que es importante para nivel latinoamericano y centroamericano. Y el hecho de que sean como tan variados los tipos de juegos que este, abarca el nivel competitivo me parece bastante interesante. Sí, claro. Yo creo que la ventaja de los videojuegos es que en el momento que comenzás a hacer puntos, te da la oportunidad de crear algo competitivo. Ujú, Recuerdo que antes de las competencias de LOL o WoW, muchas personas hablaban sobre las competencias de Guitar Hero, por ejemplo. sí, Entonces, Guitar Hero era meramente hacer puntos y la persona que más puntos lograba tocar en un X tiempo de una canción era quien ganaba. Bueno, aquí tuvimos muchos contests de Guitar Hero y ujú, es eso lo que ha ido es fomentando el que la gente de Latinoamérica como tal lo vea. Yo recuerdo que un logro muy fuerte que tuvimos en Latinoamérica de un equipo suramericano como tal fue cuando un equipo llamado KLP clasificó al Mundial de League of Legends, que a hoy el Mundial de League of Legends es como decir el Mundial de fútbol de los de ujú. eSports, ¿verdad? KLP Bueno, es mexicano, KLP es suramericano y mexicano, tiene una ¿cierto? mezcla. Ok, ok, ok. Sí, si no me equivoco, fue fundado en Chile como tal, pero ha adquirido personas de toda la región. Ok, aquí en los comentarios también, si tienen alguna consulta con respecto a los esports, las podremos ir respondiendo.
Aquí Julio César Showe desde la página de Show Sports nos pregunta, hola, saludos. A nivel profesional, ¿cómo se maneja el tema de las trampas? Ya que a nivel, ya que es a nivel tecnológico informático, refiriéndose en especial a nivel de hacking o de bots. Ujú. Ok, lo que puede llegar a pasar con lo que son bots o hacking dentro de videojuegos es que cuando no se está en una línea profesional, un servidor cerrado para una competencia, bueno, los hackers tratan de invadir un servidor o una fuente de juego y moderen el ciclo. Muchas compañías, voy a poner League of Legends como experiencia personal, lo que hacen es que en el momento que detecten un hackeo a la persona que está en el otro equipo que no está siendo hackeada, le da automáticamente gana. Entonces, si se trata de hacer fraude dentro de un eSports, lo que vamos a hacer es un cambio de, ok, detectamos el fraude, es este tipo de hackeo, démosle el punto a la otra persona. Es bastante reconocible cuando se da un hack dentro de un videojuego y cuando ya es un nivel competitivo más alto, se trabaja dentro de un circuito cerrado o un servidor cerrado. Entonces es poco posible Okay. que llegue a darse este tipo de fraudes. Interesante, porque sí, es de ese tipo de situaciones que uno dice, si hasta a nivel competitivo en deportes un poco más tradicionales hay ciertos como fraudes o ciertas averiguaciones entre equipos y entre arbitraje y todo este asunto, eh, también bueno, ver la perspectiva de la tecnología y del hackeo informático en estos casos me parece bastante interesante, ¿verdad? Puesto Claro. que sí, no quedan exentos porque básicamente vamos a lo mismo. Se habla de que son computadoras al fin y al cabo. Sí, claro. De hecho, tal vez un punto en el que la industria se ha esforzado también para erradicar es que los videojuegos tienen bugs o glitches, ¿verdad? Ujú, Que son, digamos, evasiones al orden real que debería tener el juego. Y ujú, muchos competidores aprovechan esos bugs o glitches para tener mejores marcas o para ganar diferentes partidas. Entonces, ujú. esto a Que de nivel de hecho comunidad, ajá, perdón, que inclusive pasa mucho en los llamados speedruns de ciertos juegos. sí, correcto. De hecho, hay personas como tal que se dedican solo a buscar glitches. Ujú, Entonces, esto lo que provoca es que cuando se está dentro de una competencia y hay un glitch, si no está reconocido, es muy difícil que se vaya a sancionar. Pero hay glitches que ya son conocidos. Por ejemplo, ujú, en los juegos de peleas hay diferentes simultaneidades de combate que no se pueden usar, que son prohibidas precisamente porque para el juego es un glitch y tal vez no hay forma de detenerlo o no hay forma de poner un parche y crear un ciclo más correcto, entonces simplemente se anula una jugada de este tipo. ok. ¿Tenés alguna anécdota interesante que te haya pasado en estos años en alguno de los juegos? Bueno, creo que en todos he tenido varias anécdotas, pero en League of Legends he corrido con hackers en los cuales nos han tratado de botar partidas y al principio cuando la comunidad era un poco más pequeña, por ahí de 2014, era muy normal ver muchos hackers tratando de modiar el sistema de League of Legends. Entonces, ¿qué es lo que tengo como anécdota? Es el cambio que ha llevado esto. Ya eso no existe. Ujú. Y cuando existe, no corren media hora que ya están anulando y eliminando la cuenta de esa persona. Entonces es interesante cómo ha ido evolucionando el nivel de competitividad, porque aunque LOL era un juego de rol más moderado como tal, se ha convertido en un total eSports y se toma la seriedad del asunto para poder generar un ambiente muy competitivo. Ujú. ¿Y cómo sentís o crees que los esports, no solo a nivel de nuevos juegos o nuevas expansiones de los mismos, se vaya a tener, sino cómo sentís que culturalmente Costa Rica o Latinoamérica se puede ver modificado o beneficiado este,
a nivel de los esports. Ah, bueno, y la idea que tenía anteriormente es que no solo estamos hablando de que, bueno, de que existen competencias, de que existe precios monetarios bastante interesantes a nivel de las competencias, sino el hecho de que ahora los llamados streamers que eh, existen en Internet, como lo puede ser en las páginas de Twitch, como lo puede ser en YouTube, inclusive en Facebook Gaming, llegan y reciben no solo notoriedad a nivel competitivo, sino a nivel de marcas y pueden ver el hecho de jugar esos juegos en ciertas plataformas como un ingreso prácticamente seguro. Sí, de hecho yo creo que los esports abren tres oportunidades. Bueno, como tal, sabes, yo soy analista financiero y Ujú, creo que el mundo de los esports lo que va a generar son empleos. Es la realidad. Lo que en un futuro va a llegar a pasar es que entre mayor competitividad, mayor desarrollo de videojuegos se van a tener que dar y más personas van a tener que estar atendiendo errores que se encuentran en el sistema, posibles fraudes, etcétera. Entonces, para un Latinoamérica como región que conozca de los diferentes videojuegos, que trabaje con servidores o con tecnología como tal, va a beneficiar en que algunas compañías como lo es Ubisoft, que ya tiene aquí un call center, van a traer diferentes desarrollos y pues van a generar empleo. Esto desde el área formal. Ahora, ujú, con lo que es el streaming, eh, que por supuesto todavía para nuestro país es un trabajo informal, ¿verdad? Creo claro. que lo que abre la oportunidad, como ya lo ha hecho YouTube desde siempre en su plataforma, de que muchas otras personas puedan tomar sus temáticas, expresarse y, bueno, pues generar un rédito a raíz de anuncios y demás cosas que pongan en su plataforma, ¿verdad? Entonces, yo Claro. creo que los esports se van a convertir más allá en solo una ganancia para compañías grandes que son quienes lo desarrollan, Ujú. para una ganancia para todos. Así como la virtualización de las monedas, creo que los esports va a ser la virtualización de los videojuegos y va a ser un mercado que hoy ya genera muchísimos ingresos para muchas personas. Ujú, claro. Inclusive una cosa que me parece bastante interesante es de las tal vez expectativas contra realidades de los jugadores o de las personas que se encuentran detrás de una pantalla o detrás de un juego, detrás de un personaje dentro de un juego, en el sentido en el que son personas de diferentes índoles sociales, económicos, inclusive culturales, al punto en el que, y César no me va a dejar mentir, nosotros hemos tenido a una persona que es un gran amigo de nosotros, Ariel Garro, que hace charlas motivacionales alrededor de el país e inclusive ha tenido la oportunidad de viajar fuera del país, que el chavalo tiene la misma malformación con la que nació Nick Vujicic, excepto porque en su caso es que, bueno, tiene piernas, nada más que no las puede estirar y, pero para efectos de torso lo que tiene es varios dedos o una mano que, bueno, manos que le salen como del torso, ¿verdad? Entonces, él también nos explicaba en una charla que tuvimos anteriormente con él de la parte interesante de llegar a conocer a las personas con las cuales uno ha jugado, uno ha interactuado de forma virtual, ¿verdad? Claro. Sí, Entonces, de no sé hecho, cómo, qué pensás al respecto. bueno, de hecho, creo que una ventaja que tienen los esports, que es parte de la virtualización, es que Ujú, a muchas personas, por no querer enseñarse a sí mismos o mostrarse por temor, tienden a no trabajar o no hacer algo en concreto por el mero temor, ¿verdad? Y los ujú, esports están dentro de plataformas virtuales que te permiten tener tus dos caras. Es el mismo tema de un youtuber. Por ejemplo, los youtubers que están en esta misma plataforma y que muchos lucran de los esports, claro. lo que hacen es tener su cara de yo soy, no sé, Ryan y me llamo, no sé, Cloud por otro lado. Ujú, Entonces, Cloud es esta persona que expone videojuegos o que enseña de ciencia, etc. en esta plataforma y Ryan es una persona más tranquila, que no le gusta exponerse.
Creo que es una ventaja que le da a estas personas más quisquillosas para poder trabajar y presentarse como tal. Ujú, Entonces, un eSport solo te conectas a un servidor, empezás a conocer personas, o más allá de un videojuego como tal, te da esta oportunidad de socializar, de generar un mundo virtual, ¿verdad? ujú, En el que concluye creándose una sociedad distinta, que es básicamente lo que hacen muchos juegos de rol, y que de hecho en los juegos de rol también se puede lucrar y también se pueden convertir en deportes eh, con diferentes formas, ¿verdad? Hay videojuegos que se han encargado de crear mercados virtuales. No recuerdo uno que es de naves como tal, naves espaciales que venden planetas a miles de dólares. Y eso ya más que un ujú. juego se ha convertido en todo un mercado. También otro punto muy importante es que la ventaja de la virtualización es que se puede adaptar a las condiciones. Hace 2 años Microsoft presentó un control inclusivo para las personas con diferentes discapacidades. Entonces, ¿cómo trabaja? Bueno, por ejemplo, si no tienes brazos, está adaptado para que los pies puedan hacer cierto control de los controles y gestos de los juegos. O también Ujú, hay uno para más bien al revés, si no tienes brazos y pies, te lo adaptan con diferentes mecanismos mecánicos a nervios de tus extremidades axiales y puedes tratar de trabajar dentro del videojuego. Es un proyecto experimental, pero bueno, ujú, aquí te da la oportunidad de virtualizarte vos, ¿verdad? Y tener claro. digo, un medio para conocer personas, un medio para trabajar, etcétera. Ujú. De hecho, es interesante porque, digamos, ya que mencionas esas opciones paralelas que ahora se están dando en los videojuegos, nos comentaba Ariel en su momento que él básicamente los análogos los movía con la barbilla y los botones simplemente se acercaba el teclado, porque inclusive en su momento también jugaba LOL y WoW. También otra consulta que tiene César dice, ¿cómo hacer para los papás de los chicos y jóvenes acepten que jugar con una consola o jugar un juego se puede llegar a convertir en algo profesional? Ok, yo creo que esto es algo que el tiempo va a ir demostrando. Creo que conforme más noticias salgan sobre competencias de videojuegos, cuando tendencias como canales de ESPN como tal empiezan a mostrar los eSports como más que solo un juego, Ujú, la cultura que tenemos va a ir cambiando. El problema es que nosotros no estamos ahorita en una cultura que aceptamos que la virtualización puede llegar a ser un medio de consumo y trabajo más masivo. ujú, Entonces, los videojuegos están dentro de ese mismo nicho de mercado en que tenemos que virtualizarnos para poder ser parte de ellos. Lo que pasa muchas veces es que los videojuegos se pueden convertir en una adicción para cualquiera. claro. Ujú, Entonces, un niño pequeño tiene que tener control. No es lo mismo tener 8 años y jugar 20 horas un videojuego a tener 18 y entrenar para una competencia de un videojuego, ¿verdad? claro. Entonces, creo que tal vez lo que les podemos enseñar, tanto a los padres como a los menores, es que esto es un deporte y todo deporte tiene que construirse a base de una disciplina. Si no tenemos Ujú, una disciplina desarrollada en el área, entonces tenemos que tener controles para no exceder del consumo. Nadie va a jugar 20 horas fútbol, por ejemplo, pero bueno, claro. un videojuego te permite hacer eso. Ujú, Entonces hay que lograr distinguir, ¿verdad? Que puede ser un deporte o un trabajo y que puede ser una adicción. Adicional a ujú, ello, también hay que enseñarle al mundo que de aquí pueden salir muchas otras cosas. Personas muy inteligentes están dentro de los videojuegos por el simple hecho claro. de que el desarrollo que tenemos no es tan motor como a nivel de trabajo social y cerebral, ¿verdad? Ujú. Sí, pero inclusive el hecho de que no haya como este, tanto énfasis en la parte motora de los esports, eso no significa que no puedan haber estrategias, no puede haber un análisis o no pueda haber un verdadero desarrollo y evolución a nivel este, neuronal, me atrevería a decir, que podrían darte el hecho de ver el videojuego desde la parte competitiva. Claro. De hecho, yo relaciono mucho los eSports con lo que es los juegos de mesa o el ajedrez,
que bueno, son ujú, juegos que ha costado mucho que se reconozcan a nivel olímpico, que por ejemplo el ajedrez ha competido durante los últimos 40 años para tratar de convertirse en un deporte olímpico, pero se ha sí, rechazado por el hecho de que se considera que es un deporte sin acción motora, pero eso ujú, no sesga a que es un deporte en el que hay muchísima estrategia detrás, que hay muchísimo claro. entrenamiento detrás y que puede llevar la misma disciplina de un atleta de atletismo, de natación o de fútbol dentro de su nicho de deporte que puede ser el ajedrez. Bueno, creo que los esports están dentro de esa misma barrera cultural en las que Ujú, por no ser una actividad física o física más agresiva, ¿verdad? ujú, Todavía creemos que no puede convertirse en un deporte real o que sigue siendo un juego y no un trabajo. ujú. César, no sé si tenés alguna otra consulta o si alguno de ustedes tiene alguna consulta para em, Brian Escamilla, lo pueden hacer en los comentarios. Pero sí, digamos, hacer como un análisis de todas estas tangentes o situaciones me parece sumamente interesante, porque inclusive, bueno, ya que mencionabas anteriormente, que bueno, que prácticamente se iba a notar los videojuegos como algo competitivo real, prácticamente tendría que, bueno, evidentemente va a haber un cambio de cultura, pero también que los medios tradicionales le tomen la importancia que tienen, me parece interesante porque inclusive, bueno, ya que mencionábamos en ESPN, desde hace tal vez más de un mes, tal vez un par de meses, he visto que en las noches, lastimosamente como a las 11 de la noche, Sí, han habido torneos de 2K20, este, ¿cómo es que se llama esto? De NBA, ¿verdad? claro. Y inclusive he visto otros torneos a nivel internacional, bueno, de League of Legends, evidentemente, de World of Warcraft, también de Counter-Strike, Ajá. que, digamos, a nivel competitivo, personalmente, más allá de FIFA, eso es como mi primer, tal vez, acercamiento, más allá de tener una noción de lo que son los juegos de rol, de lo que podría llegar a ser la parte competitiva de un juego, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Y cuáles has estado jugando eh, recientemente? Bueno, a LOL le he estado dedicando tiempo. El tema con LOL es que es tan competitivo que o estás dentro del juego bastante tiempo o tenés que mejor estar por fuera. Ujú, WoW nunca lo dejo, pero ya no a nivel competitivo. Lastimosamente por temas laborales no hay tiempo para ello, ¿verdad? ujú, FIFA también lo he estado manteniendo. De FIFA sí he participado en los últimos torneos que han habido en el país. ujú, Eh, Esos son como los tres juegos que casi siempre mantengo en mi historial de juego. Pero ujú. ahorita me gustaría dedicar un poco más de tiempo a shooters online que han tenido mucho auge a nivel competitivo y que Sí. creo también va a ser como la insignia para que este mercado sea todavía más fuerte, porque no es poca gente la que le gusta esos videojuegos. Ujú, Realmente he visto en Twitch récords de 1 millón de personas viendo una visualización de un torneo de este tipo. Entonces claro. creo que es un mundillo en el que también podemos ir entrando, conociendo y desarrollándonos y viendo que tiende a romper muchos paradigmas de la sociedad actual. Ujú. Una cosa que me parece bastante interesante es que, bueno, que sobre todo lo he visto para efectos de, de Counter-Strike, es el hecho de verlo, que, bueno, no solo están hablando de eh, 5 personas, o sí, 5 personas por equipo, sino que hay personas detrás que son prácticamente, me atrevería a decir, los entrenadores de estos, este,
de estos jugadores. Entonces, vos personalmente, César, ya casi voy con el comentario, este, te verías más, digamos, ya viéndolos de una forma un poco más profesional y tal vez inclusive a mediano o largo plazo, te verías más como jugador competitivo o te atreverías a dar entrenamientos a estos nuevos jugadores. Creo me vería más desde la parte del coaching, de entrenamiento para los videojuegos. Por un hecho de que creo que a razón de que he estado en varias temporadas, cuando los juegos se han ido desarrollando y han crecido a lo que son hoy, te dan la oportunidad de saber más o menos cómo se teje y maneje este sistema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Ujú, en un League of Legends, aunque tal vez a nivel de entrenamiento ya no estoy en un punto competitivo o mi competencia en League of Legends tampoco ha sido súper alta, sí tenemos mucha información del videojuego. Entonces te da la oportunidad de tomar a alguien que conozca el juego y poder crear un grupo y darle el coaching necesario para que seamos como el DT del equipo, ¿verdad? Mi hermano, por ejemplo, él sí compite a nivel de League of Legends y tienen un propio coaching. De hecho, es un muchacho del TEC ah, ok. que es súper joven, tiene como 26 años y él precisamente pasa por el mismo tema que a mí me gustaría hacer en el futuro. Y es, él Ujú, jugó muchísimos años WoW, muchísimos años LOL, Dota, entre otros juegos, y lo que adquirís es experiencia de estrategias que se aplican en otras plataformas y puedes convertirlas dentro de esta plataforma League of Legends, para dar el ejemplo. ujú. Entonces, son experiencias que te pueden ayudar a dar ese tipo de coaching. Si me pusiera competitivo y volviera a esas épocas, creo que solo lo haría con WoW o con tal vez Call of Duty, que aunque participé de eventos más que todo virtuales, nunca le he dedicado el tiempo requerido para poder entrar a un margen competitivo. En WoW sí, en Call of Duty no, ¿verdad? Ahí vi la pregunta de César. Entonces, Sí, él más bien se refería con respecto a el Call of Duty Mobile, que desde hace un par de semanas para acá le hemos estado jugando y tratando de entretenernos fuera de estas situaciones, como tratando de despejar la mente, ¿verdad? claro, Pero sí, eso, César, no saldría muy bien que digamos. También, por otro lado, dice que cuál ha sido un juego en el que dirías nunca volvería a jugar. que nunca volvería a jugar. Ok, Dota. Y te está prácticamente diciendo que vos serías nuestro coach perfecto para los videojuegos en este momento. Eh, bueno, creo que Dota, no porque no me guste, la verdad es que me encanta, pero vos con algunos juegos competitivos como los de Dota y LOL, tenés que Ujú, elegir uno o el otro, porque si no te vicias demasiado. Entonces, ok. entro a que no tocaría Dota de nuevo. Por ejemplo, ahorita WoW, aunque vea, yo en WoW tengo 8000 horas jugadas. Son casi 5 años si hacemos los cálculos como si hubiera jugado seguido. Pero por supuesto, tengo un perfil desde los 10 años. En Claro, el momento que yo abandone WoW, no vuelvo a tocarlo, porque el tiempo que consume ese videojuego es muy alto. Entonces creo que ningún juego lo dejaría por odio. La verdad es que todos los he disfrutado como tal. He disfrutado más los que son juegos personales, no tanto virtuales. ujú. Pero sí, sí por tiempo hay algunos que en el momento que ya me pueda desligar, desaparezco de ellos y nada más veré resúmenes y cómo va avanzando la historia, pero ya no más. Interesante, interesante, porque sí, esa es una parte que me parece una parte como entre cierta y relativamente tabú de lo que pueden llegar a ser los videojuegos o de lo que podrían representar para las nuevas generaciones los videojuegos. ¿Verdad? La Sí, parte de adicción o de verlo no como algo competitivo a nivel sano o a nivel de estrategia, sino em, los famosos rage, ¿verdad? Que sí. son como los enojos en stream y competitivos y demás No, yo, que yo creo que uno lamento se enoja decirlo, yo mucho. soy de esos, yo a veces no soporto ese tipo de juegos. De hecho, Ese es el últimamente problema he de los estado deportes. jugando, de hecho, últimamente he estado jugando Apex,
Apex Legends, Dios santo. O sea, es muy, es muy chiva, es bastante interesante la analogía y la forma de juego, pero Dios santo, o sea, no. O sea, es interesante, pero es un poco complicado, digamos, como la forma de juego. Y eso que estoy hablando de que juego en Play y que no juego en computadora, porque Ujú. ahí sí son otros 100 pesos que mis respetos a las personas que juegan juegos a nivel de compu y no a nivel de consola, porque esa es otra cosa que me parece necesaria recalcar, que en muchos juegos existen no sé si llamarlo de esta forma o si existe alguna otra forma eh, de llamarlos como mejor, que serían algo así como servidores compartidos entre computadoras y consolas. Ujú. Ok, la retrocompatibilidad creo que es lo que estás tocando, ¿verdad? Puede ser, Que es el poder, no sé, jugar en un Xbox, después en un Play 4 y en una computadora al mismo tiempo. sí, Ok, el tema de la retrocompatibilidad como tal es los eSports, o sea, tal vez League of Legends no o bueno, World of crossplay Warcraft no porque me son, menciona. bueno, el crossplay, sí. Son juegos que están creados para compu, pero algunos eSports como los shooters o los juegos de deportes sí tienen esta ventaja de que las plataformas multijugador no tienen mucha importancia en si se hace crossplay o no. Ahora, lo que ha pasado es que las compañías, bueno, grandes en el área, que son PlayStation, Xbox como Microsoft y PC, que PC es todo un mundo aparte, no tienen Ujú, retrocompatibilidad porque es quitarse nicho de mercado. Esa es la realidad. Digamos, ujú, si Sony saca un eSports que para ellos va a ser un boom y hace que su consola venda más, no van a ponerse el arma encima de hacerlo retrocompatible con otras plataformas. claro. Entonces, eso no ha permitido que todavía este mundito de jugar en cualquier consola que yo quiero avance tan bien con diferentes juegos. Creo que los Ujú. eSports han logrado ir rompiendo esta barrera, pero todavía falta mucho. Ok, también nos menciona y pregunta César, ¿por qué estudiaste finanzas y no informática en redes? Me da curiosidad, dada tu pasión por los videojuegos. Ok, estudié finanzas más que todo por administración y después me gustaron mucho los números, pero de hecho yo ahorita estudio ingeniería en sistemas también. Entonces, Ah, ok, sí, entonces todavía tengo mi mundillo por ahí y como tal interesante, no he sabía. trabajado casi que toda mi vida en lo que es desarrollo de proyectos de apps. Mi familia Ujú. tiene una compañía de desarrollo informático y bueno, cuando trabajé con ellos, trabajaba en desarrollo de proyectos de apps o entrega de apps. Igual como Inclusive tal, en su momento, ajá, perdón, inclusive en dale. su momento, y por favor corrígeme si me equivoco, estudiaste medicina. Sí, bueno, esa era mi gran pasión de toda la vida, pero con el tiempo la abandoné, ¿verdad? Pero sí, Ok. estuve año y 2 cuatrimestres, casi 3, estudiando medicina y bueno, después me enfoqué a estudiar Entonces puede administración. abrir un cuerpo humano y abrir una computadora estallada de risa. Más o menos, pero creo que se me da bien las dos. De hecho, ahorita con los compus, porque antes era jugador de consola. Y la verdad es que ya Ujú, con el tiempo, cuando trabajas y empezás a ver el dinerico, te ujú. da la oportunidad de comprarte diferentes accesorios. Entonces compras una compu, ya no es un Play. Claro, Entonces, claro, claro. eso te da experiencia para construir tu Pu- propia consola, para armarla, ir desde ujú. cero, como si fuera un Lego. Bueno, por un lado, bueno, esto va más enfocado en dos aspectos. Primero, Ujú, ¿cuál es la diferencia no solo a nivel de botones y demás de ergonómico, por decirlo de alguna forma, de una consola con respecto a el gameplay que podría tenerse en una computadora? Y aparte, esta parte que vos decís de prácticamente armar una computadora de cero, me parece sumamente interesante porque he visto gente que lo hace
pero no he entendido propiamente cuál es la analogía detrás de esto, aparte de una cuestión como de velocidad y de mejorar como tal las computadoras. Sí, de todas formas, a nivel competitivo, y por favor corrígeme si me equivoco, hay como ciertas estructuras estándar para efectos de los videojuegos y de las consolas o de las computadoras como tal. Ok, respondiendo primero el tema de construir las computadoras, creo que esto se ha convertido en dos cosas, más una pasión, así como tener un carro bonito y querer otro carro más bonito. Bueno, así pasa con Ujú, las computadoras. Hay personas que gastan, no sé, $5,000 en una computadora y realmente hay muchas de las accesorios que están agregando nunca se van a usar. Y es ujú. una realidad, se ha convertido más en un commodity que en una necesidad para poder jugar bien. Creo que en los esports siempre se va a tratar de jugar con la mejor calidad posible, pero no necesariamente se ocupa tener lo último, porque los Claro. esports tratan de estar en cualquier plataforma y que cualquier persona tenga acceso a ellos. Ujú. Eh, Ahora, siguiendo con la rama de construir una compu, bueno, la idea cuando tratas de mejorar tu equipo es que puedas consumir mayor calidad de imagen, mayor calidad de video y mayor frecuencia de latencia de una pantalla. Entonces, entre mejor pueda ¿Frecuencia de ver qué, yo perdón? de la pantalla, frecuencia de imagen, eso se le Ah, ok. llama FPS. Ah, ok. Digamos, Ajá. a mayor FPS y mayor resolución de pantalla puedas tener, evidentemente va a ser mucho más cómodo competir en un videojuego. Repito, Ok. para los esports con $1,000 haces un equipo competible para poder jugar lo que quieras de eSports. Ahora, hay Ujú. videojuegos que son de muy alto consumo. Entonces creo Claro. que mucho del desarrollo en computadoras depende de qué quieras. Por ejemplo, si quieres hacer un equipo para hacer edición de video, bueno, eso es un mundo muy aparte. Hay que gastar Claro. mucho dinero en tarjetas gráficas que mucha gente les usa para jugar, pero la realidad de esas tarjetas gráficas súper caras, como no sé, una GT 2080, es que no son creadas para juegos, son creadas para trabajo, para Ok. que pueda hacer conteos matemáticos más rápidos y más frecuentes que una tarjeta de video más barata. Interesante. Son como de esas perspectivas que uno hasta que está del otro lado de la moneda, por decirlo de alguna forma, se da cuenta de la coherencia de la necesidad de esto, me parece. Sí, yo lo veo así. Una compu es como un carro. Tiene su radiador, tiene su motor, tiene sus llantas, tiene todos sus artículos. Y Ujú. dependiendo de la función que le vayas a dar, va a tener una cosa u otra. Y bueno, también existen los lujos. Pues no es lo mismo tener un Ferrari a tener cualquier otro carro cómodo. Bueno, no Claro. necesariamente un carro cómodo no cumpla la misma función del Ferrari, pero el Ferrari va a Ujú. cumplir otras funciones aparte, ¿verdad? Claro. Entonces, lo mismo con una compu. ¿Y actualmente existe algún juego que vos digas, aunque sea no a nivel competitivo, pero a nivel recreativo, me gustaría jugar este juego y que no lo has hecho? Ahorita sí, bueno, me gustaría jugar Final Fantasy XIV, que no es Ujú, competitivo, pero sí es virtual. ujú. Y bueno, cualquier juego de Final Fantasy, eso sin duda. Tal vez ahorita Perdón, que está no he bien. tenido, propio, tal vez ahorita que no he Sí. tenido así como tiempo Ujú. para dedicarle a videojuegos, son los juegos de primera persona. La verdad es que hay muchísimos que me gustaría jugarlos, pero bueno, volvemos al tema, no hay tanto tiempo para jugarlos. Un God of War 4, me sé toda la historia, pero no lo he jugado, Dios, increíble. Exacto. yo tengo el 3 remasterizado. Qué juegazo. So- Son una oda de lo bonito que es jugar videojuegos. Eso es God Sí, of War. sí, sí, sí. Esa es una forma muy interesante de verlo. Inclusive me parece gracioso porque, digamos, por un lado, hablan de situaciones tecnológicas, sobre todo los juegos viejos, que se podrían dar hoy en día,
o que se tiene la expectativa de que se den hoy en día y que también ven a futuro, pero que actualmente por el nivel de la evolución tecnológica, no solo a nivel de videojuegos, sino a nivel de la vida social, este, no nos damos cuenta y sí tienen una cierta coherencia, me atrevería a decir. Por ejemplo, Cyberpunk 2077, y bueno, unas películas relativamente viejas como pueden ser Volver al Futuro 2 si no me equivoco, que bueno, con estas Nikes que se amarran Sí, solas y todo lo demás, ajá, estamos hablando de que esa era la expectativa para 2015, que tal vez no sea de la forma en la que mostraron en ese momento en la película o que muestren en algún videojuego viejo, no sé a ciencia cierta de ninguno, más que a nivel de futuro, como te digo, este, ajá. pero me parece interesante cómo, digamos, ciertos juegos cuentan historias y hablan de tecnología a nivel futurístico que o uno ya lo estamos viendo hoy en día, tal vez no de la forma en la que ellos esperaban y que hasta cierto punto nosotros tenemos esa incertidumbre o esa expectativa de que si en realidad en algún momento van a llegar a tener este, ese aspecto, como te digo, como Cyberpunk 2077, que es uno de los más, este, bueno, que más rápido se Esperados me y viene a con la más memoria, expectativa aparte hay, sí. de Detroit, Becoming Ajá. Human. Bueno, yo creo que eso está muy ligado a lo que es science fiction. Digamos que Ujú, hay una anécdota que cualquiera puede ver, y es que cuando salieron las primeras series de Star Trek o películas de Star Trek, estaban los ujú, intercomunicadores, que eran ujú. exactamente los smartphones que nosotros usamos hoy en día, ¿verdad? Sí, así es. Ujú, Pero a ver, en la época que salió esa película y esas series, los teléfonos eran del tamaño del ladrillo. claro. Entonces, creo que la historia dentro de los videojuegos cumple el mismo papel que la ciencia ficción dentro de la historia. Y es Ujú, una expectativa de algo que queremos que llegue a pasar. Todavía no existe por diferentes razones, tal vez barreras tecnológicas todavía, pero que ujú, podría llegar a pasar. Si uno hace un análisis así muy detalle a detalle de todas las innovaciones que se creían íbamos a tener de Volver al Futuro en comparación a hoy, porque creo que era Volver al Futuro era como en el 2015 y hay sí, mucha si no me tecnología que equivoco, no sí. existía, sí, Ujú, hay mucha tecnología que en el 2015 no existía y en la película sí, pero bueno, ujú, había otras expectativas de tecnología que no solo existían, sino que ya estaban más evolucionadas en el 2015 que la expectativa con las mismas series. Por ejemplo, claro, te voy a poner el caso. En Japón, más que todo, es donde sé que existen, ya hay restaurantes totalmente robóticos. Bueno, era claro. parte de la película, ¿verdad? En el que no Cierto, solo te puedes cierto. servir solo, no solo te va a Ujú, llegar, puede llegarte un mesero robótico, etc. ujú, Entonces creo que el science fiction lo que ayuda es a que tengamos ideas al futuro de cómo podemos cambiar y qué es lo que queremos ver en un futuro. Yo he leído sobre una marca de cámaras que creó ya pantallas virtuales, como los intercomunicadores de Star Wars, por ejemplo. ok. Entonces, es una pantalla 3D y lo que emite es una frecuencia Sí, es 3D. un holográfico. Ajá, es como un Ujú, holograma, pero digamos que la tecnología es un poco distinta, porque es un efecto ok. óptico lo que llega a captar. Ah, ok. Realmente Ok. es un vacío y en ello emite una imagen, pero nosotros por efecto óptico creemos que es un holograma, pero más bien está como hacia adentro. Bueno, Algo esta así idea, como, y perdonando la referencia, pero fue lo primero que se me vino a la mente. El primer Power Rangers, Sordon. ¿sí? Con Sordon, claro. Sí, bueno, Qué bueno. precisamente, imagínate, por ejemplo, toda la tecnología que se ha creado en base a esos pensamientos, los televisores, Claro, las pantallas. Bueno, vea, ese es uno, las pantallas enormes de todas las naves espaciales de películas de los 70s y de los 60s. Eso era ujú, impensable en esa época, cuando primero las claro. pantallas eran
o en blanco y negro o eran cuadritos súper pequeños, ¿verdad? Ujú. Y súper anchos. Y súper anchos, sí, sí. Ujú. Era otro mundo y así va el tiempo. Vamos evolucionando poco a Ujú. poco. Una consulta de Julio César que de hecho yo le voy a agregar una segunda parte. Ajá. Menciona Julio César, ¿te gustaría en algún momento crear un videojuego? Y mi pregunta sería, de ser así, ¿de qué se trataría o qué tipo de juego te gustaría? Sí, y de hecho, creo que Emi, yo a vos te he comentado, tengo tiempo de estar escribiendo un libro. El libro se llama Ignis. Como para que sepan el nombre, si algún día llegan a encontrárselo en un Ok, estante o en ok. lo busquen sin Exclusiva, saber. chiquillos, para Show Sports. Eh, la verdad es que, pucha, lo estoy escribiendo desde que tengo 15 años. Y borro, pongo, pero ahora está un poco más avanzado. Y me Claro. gustaría algún día poder recrear toda la temática de ese libro, que es meramente ciencia ficción también, eh, Ujú. en un videojuego. Poder plasmarlo en un videojuego, porque aunque yo he leído mucho, creo que los videojuegos te dan la oportunidad de todavía plasmar más la idea de una historia. Claro. Sí, dan la famosa milla extra, me atrevería a decir. Sí, creo que es que básicamente vos podés crear un mundo dentro de un juego por las Ujú. diferentes mecánicas que existen, ¿verdad? Entonces, Ujú. no es solo crear una película o no es solo crear un libro, sino es crear Ujú. una posible vida real dentro de una plataforma. Y Ujú. todos los detalles podrían adaptarse a las condiciones de un autor de un libro. Brian, estamos en los últimos 10 minutos de la transmisión. Lastimosamente ha sido un gustazo tenerte en el programa, pero sí a Muchas gracias. veces esta aplicación no nos deja hacer tiempo extra, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, siempre durante el programa tenemos dos dinámicas. Por lo general son tres, pero lo vamos a dejar en dos. En principio, si tuvieras dice Julio César, pido descuento. Perdón por el paréntesis. les llega gratis. Este, perfecto. Primero, si estuvieras en una isla desierta en este momento y pudieras llevar tres cosas con vos, no se pueden cargar vía solar, por si acaso. ¿Qué llevarías con vos y por qué? Tres Está cosas. exento, o sea, no se puede cargar vía solar, aunque sea un cargador solar. A ver, técnicamente no es la idea, pero suponiendo, digamos, ya si nos queremos poner tecnológicos, que ha sido el programa. Bueno, sin duda, mi celular. Sin duda, mi batería recargable que dura 8 días perpetuos. Y sin duda, mi Interesante, computadora. Sí, por eso la compré, porque era como si se viene el apocalipsis, bueno, terminemos de jugar WoW dentro del apocalipsis. porque Ya después puede optimismo, pasar lo que sea. ok, Y mi computadora. Yo sé que dentro de un desierto no se puede hacer nada con ello, pero bueno, podríamos crear un sistema dentro del desierto durante ese pequeño periodo de tiempo y cambiar una realidad, ¿por qué no? interesante. Ahora, ya que nosotros tuvimos la oportunidad de hacerte preguntas, ya sea a, en general, ya sea a César y a mí o individualmente, si quisieras hacernos alguna consulta, un máximo de Sí, tal vez tres preguntas por la cuestión del tiempo. ok, primero una súper rápida agradecimiento bueno, por darme la oportunidad de participar del programa de ustedes. Cuando quieran meterme, con muchísimo gusto, aquí estoy disponible. Podemos seguir hablando Perfecto, sobre muchísimas este gracias, mundillo. Martín. Y bueno, preguntas. Si ahorita quisieran dedicarse a jugar videojuegos, ¿qué eSport querrían utilizar? Esa es la primera. Segundo, Ujú. ¿les gustaría crear un juego? Devolviendo la pregunta. Y tercero, ¿cuál es la expectativa de ustedes sobre este deporte? Eh, yo me enfocaría en FPS, amo los FPS. ¿Ok? Este, no soy tan bueno, pero me gustan mucho. Eh, no sé si crearía uno, pero
digamos, tal vez como colaborar con algún personaje o inclusive los voice actors que les llaman, me parecería interesante o crear tal vez la temática no de un juego como tal, sino de un personaje. Eh, y la otra pregunta era, Eh, en qué videojuegos se iban a especializar? Esa ya la contestaste. Contestaste sobre si ibas a crear un videojuego. Che, ¿qué fue lo otro que te dije? Qué mala pregunta debe haber sido, ¿verdad? sí, Bueno, ca- ca- cambiémoslo bueno, y les voy a hacer una propuesta. ok, Ok, los reto a jugar Call of Duty cuando quieran. eso va a salir sumamente mal. Tenemos el mobile, entonces ahora le mando un mensaje y luego les contamos básicamente qué tan mal nos fue, Claro, pero sí sería interesante. Bueno, de mi parte, de nuevo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte. César, no sé si vos tenés alguna pregunta, también a Rodolfo Gutiérrez, uno de mis primos que desde el puro principio ahí está ahí está documentando, yo lo comentando y estaba viendo. demás. Dígale a Sí, sí, Rodolfo sí, que cuando quiera, que nos apuntemos a una partidita. Además, podemos hacer hasta un equipito y todo, y le sacamos sí, sí, ventaja a la sí, tecnología. estaría interesante, dudo que vaya a salir muy bien, pero estaría interesante. Dice César, muchas gracias. Él se enfocaría en shootings, y crearía uno de deportes adaptados. Y con respecto a el reto, dice que lo está aceptando. César, te vas a retractar en 5 minutos, te lo puedo asegurar. No nos trate mal. Con él no existe la misericordia. Sé por qué lo digo. Y con respecto a esto que dice César, de crear uno de deportes adaptados, sería interesante. Juegos Olímpicos adaptados, Juegos Paralímpicos. Claro, De hecho, es interesante porque muy pocas series o películas o videojuegos tienen alguna temática o tienen algún punto de vista social, desde la perspectiva de una persona con discapacidad. Entonces me parece bastante interesante. Nada sí, de más hecho como que, queriendo creo hacer que, un paréntesis pequeño. Lo único que se me viene a la mente es eh, los, eh, los X-Men, digamos en pues, temática sí, de, tal ¿cómo es que vez se llama? De películas. no me llega a a la mente en este momento, pero hay algunos juegos que lo que han tratado de tocar es más que todo las parafilias o los desórdenes mentales. Que bueno, Cierto. es un carácter que por medio de videojuegos se ha podido explicar muy bien con diferentes Sí, temáticas. Pero tenés toda sí, la sí, sí. razón. Creo que no existe ninguno que a razón social todavía toque discapacidades físicas, pero sería un super juego. Estoy muy seguro porque Ujú, creo que en el mundo de los videojuegos ahorita hay un problema y es la innovación. Hay ujú, muchos juegos que son lo mismo. Aunque la temática de la historia cambie, no dejan de ser exactamente la misma base del juego. ujú, Entonces, ujú. creo que una adaptación sería una buena idea. Tenemos prácticamente 50 segundos. ¿Algún último mensaje? Eso sería de mi parte. Más bien, muchísimas gracias. Perfecto. Un gusto tenerte en el programa. Vamos a hacer lo posible para poder compartir esto en la página de Facebook de Show Sports y nos vemos la próxima semana. Y durante la semana les expondremos a quién vamos a tener. Bueno, buenas tardes. Un placer. Buenas tardes.